Hemos estado usando el pasaje de Marcos capítulo 9 versículo 23 como base para aprender un poco sobre este tema. Y en mi opinión, uno de los temas más sensibles que debe tocarse en la iglesia. De hecho, yo tengo la convicción de que toda iglesia necesita escuchar este mensaje por lo menos 10 veces al año. Y la razón que digo esto es porque el tema de las creencias depende todo lo demás. Seremos tan felices como nuestras creencias nos los permitan, no como nuestras circunstancias nos los permitan. Seremos tan capaces como nuestras creencias nos los permitan, no como las circunstancias lo permitan. Nuestra familia será tan exitosa como nuestras creencias lo permitan. Cuando las creencias son correctas, la felicidad está en su lugar, la paz está en su lugar, el éxito está en su lugar. Todo cae en su lugar si las creencias están en su lugar. Pero cuando las creencias están desorganizadas, todo lo demás se desorganiza. No existen personas fracasadas, existen mentes que no supieron organizarse para creer lo correcto y lograr el éxito. A pesar de que podemos pasar pruebas, momentos difíciles, un desierto solamente es la advertencia de que estamos llegando a una tierra prometida. No hace falta quedarse postrado en el desierto, ni deprimirse porque estamos pasando un desierto, y sentirse fracasado porque estamos en el desierto, incluso morir en el desierto simplemente porque no vemos una tierra prometida. Hay que seguir creyendo que todo lo mejor está por llegar en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe. Que me duela no significa que Dios no me está sanando. Que no se haya abierto no significa que no se va a abrir. Mis creencias tienen que estar en su lugar. De las creencias depende todo. Usted elige con quién casarse basado en sus creencias. Usted elige cómo vestirse basado en sus creencias. Usted elige dónde congregarse basado en sus creencias. Usted elige dónde vivir basado en sus creencias. Usted elige lo que decir, lo que hablar basado en sus creencias. Si sabemos elegir nuestras creencias, podemos elegir el éxito entonces en todo lo que emprendamos. Jesús lo dijo así en Marcos capítulo 9 verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dígalo conmigo, todo. ¿Qué significa todo? Todo. Jesús dice que creer es lo que nos hace capaces. Mucha gente tiene un título de la universidad, pero no tiene la fe. Dios quiere que tengamos la fe, no solamente el título. Vencer a Goliat fue una tarea difícil, de hecho imposible para Saúl, no por el tamaño de Goliat, ni por la falta de recursos en Saúl, sino por la falta de fe. Vencer a Goliat fue una tarea fácil para David, no por el tamaño de Goliat, ni por los recursos de David, que no tenía ninguno más que una piedra. Entonces no son los recursos que usted tiene, sino la fe y las creencias que usted tiene. Muchísima gente quiere derribar a Goliat solo porque tiene recursos, pero muchas veces los recursos no son suficientes para derrotar a Goliat. Ahora, ¿podía Saúl derrotar a Goliat? Sí. Con espadas, con escudo, con armadura, no importa. El punto era creer que se podía. Lo que sana a la gente, mucha gente dice: mira, tienes que ir a tal médico porque es muy bueno, a mi hermana la sanó. El punto no es que el médico sea bueno, el punto es que yo tenga la fe de que me puede sanar. Yo siempre he creído que lo que sana a la gente no es la medicina, sino la fe que tiene en la medicina. Al final es lo que la termina sanando a las personas. Si nosotros podemos creer, para el que cree, todo es posible. Es ahí, en las creencias, donde se gesta todo. La felicidad, la paz, la armonía, todo comienza en las creencias. Si una persona se siente que está viviendo con alguien en el que no puede confiar, ahí comenzó la infelicidad. No en lo que la otra persona está haciendo, sino en la falta de confianza que yo pueda tener. Ahí es donde comienza la infelicidad. Las familias son felices basadas en las creencias que tienen.
Ellas son las encargadas de establecer los límites en los seres humanos. No es Dios. Dios nos hizo seres ilimitados. Son nuestras creencias las que nos limitan. Mis creencias me permiten ir hacia algo o mis creencias me impiden ir hacia algo. Si yo puedo creer, puedo lograrlo. Jesús nos invita a creer. De hecho, Jesucristo dijo estas palabras en Marcos capítulo 11. Jesucristo dijo: todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Diga conmigo: todo. A ver, más fuerte: todo. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Dígalo conmigo: todo lo que pida en oración creyendo, lo recibiré. Jesús no le pone límites a lo que usted pide. Todo, dígalo conmigo: todo. Pero con los ojos bien abiertos: todo. O sea, no hay límites en lo que usted pida, solamente hay condiciones en lo que usted pida. Y la condición es creer. Mateo 21, verso 22, Jesucristo lo repite, 21, 22 de Mateo: y todo lo que pidieres en oración, coma, creyendo, coma, lo recibiréis. Todo lo que pida en oración, creyendo. O sea, el desafío no está en pedir, el desafío está en el creer. Jesús no te está desafiando a orar en ese versículo. Jesús te está desafiando a creer. Muchísima gente dice: estuve orando 2 horas. La pregunta es: ¿cuánto creíste de lo que oraste? Porque si no, perdiste tu tiempo. Acabas de perder 2 preciosas horas de tu vida. Porque Ana oraba largamente. ¿Cuánto oraba? ¿Vio el milagro? El milagro no fue por la oración que hizo, sino por la fe que tuvo. Ahora, no estoy diciendo que no hay que orar. Jesucristo dice que hay que pedir, hay que orar. Pero si oro y no creo, no sirve. Entonces no es solamente orar, es también, dígalo con fuerza, hay que creer. Ana oró largamente, pero fue hasta que recibió la palabra. Dice la Biblia que ya no estuvo más triste, ya no estuvo más deprimida, ya no estuvo más amargada, sino que se fue gozosa, porque en ese momento creyó. Y cuando creyó, el milagro ocurrió. Estuvo orando por muchos años y no pasó nada. Estuvo orando largamente y no pasó nada. Estuvo postrada en el mismo altar de Dios y no pasó nada. Botó lágrimas y no pasó nada. Entonces quiere decir que no son mis lágrimas, no son las horas que invierto en oración, no es el tiempo que llevo orando. Lo que mueve la mano de Dios es que yo pueda creer en la palabra que Él me ha dado, y cuando yo me agarro de esa palabra, Dios la puede hacer realidad. Me tengo que atrapar la palabra, tengo que aferrarme a la palabra. Ese aplauso puede sonar mejor, vamos, apláudale mejor a Jesús. Para el que cree, todo es posible. Se anima a decirle a alguien que tenga cerca: todo es posible. La razón por la que este mensaje para mí se ha hecho demasiado importante es porque yo veo mucha gente soñando, pero a veces no los veo lográndolo. Todos tenemos una tierra prometida que debemos conquistar, y Dios dice que primero tenemos que poner la planta de nuestro pie dentro de esa tierra para que después la tierra sea nuestra. Esa planta del pie que hay que poner es nuestra fe. Nuestra fe tiene que entrar primero para después entrar nosotros. O sea, por eso Dios trabajaba con espías, y los espías entraban primero y después el pueblo. El espía que debe entrar ahora antes es la fe. La fe entra y ve el milagro, lo ve posible, lo celebra, lo agradece, adora, exalta, aplaude, y Dios lo hace. Así es. Así es. Para el que cree. Dígalo conmigo: para el que cree. La serpiente no tuvo que tocarle el matrimonio a Adán, solamente tuvo que tocarle sus creencias. No tuvo que tocarle la salud, solo tuvo que tocarle las creencias. Y cuando le tocó las creencias, se le afectó el matrimonio, se le afectó la salud, se le afectaron los hijos, se le afectó todo. Así es el diablo, toca tus creencias.
sabotea las creencias de las personas, planta dudas, planta miedo, planta preocupaciones, hace que las personas piensen que se van a morir si se comen algo. La Biblia dice en el libro de Romanos que el problema no está en lo que comes, sino en lo que crees que estás comiendo. Eso dice la Biblia. Tú crees que es malo, entonces es malo porque tú crees que es malo. Al final, todo lo que Dios hizo es bueno, dice Timoteo. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, se tiene que tomar con la actitud correcta, en el balance correcto. Pero si ya la persona piensa que es malo, el problema no es lo que está comiendo, sino lo que está pensando. Le hace más daño el pensamiento que la comida. Y así es como tenemos que tener cuidado con las creencias. La Biblia dice en el libro de Primera de Samuel que Ana un día tomó la decisión de creer. Ya no solamente orar, hay un día que hay que tomar la decisión de creer y plantarse en esa fe y decir: Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Y entonces usted empieza a tener una actitud diferente. Ana se fue con una actitud distinta porque creyó. Entonces ya le habla, si lo que quieres es que tu familia se salve, entonces ya tu actitud es distinta y tu actitud coopera para que la familia se salve. Todo coopera basado en las creencias que tenemos nosotros. Algo que me gustaría leerle es lo que pasó allá en el libro de, déjeme llegar ahí, en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 27. Dice la Biblia que pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. El verso 28 de Mateo 9 dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, es decir, venían por todo el camino, tropezándose, cayéndose, no sé, eran ciegos. Venían por todo el camino y cuando llegó a la casa, los ciegos todavía estaban ahí. Y cuando llegaron a la casa, dice versículo 28, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿crees? Mire la pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Porque aquí es donde está el detalle. Jesús puede. La pregunta es si yo creo. Dígalo conmigo: Dios puede. Ahora, ¿lo va a hacer Dios? Ese es el punto. Porque para Dios hacerlo ya no depende de lo que Él puede, sino de lo que yo creo. Y aquí es donde yo quiero llevar a todo el que tiene acceso, el que tengo acceso a ministrarle hoy. Tengo que enseñarte que el éxito está en saber corregir nuestras creencias. Porque a veces nosotros, el problema es que no lo creemos. El problema no está en lo que soñamos, ni en lo que pedimos, sino en lo que creemos. En que la planta de nuestro pie no llega allí. O sea, no nos vemos en esa posición. Jesús dice: todo lo que pidieres. A ver, diga conmigo: todo lo que pidieres. Jesús dice: no hay límites. O sea, usted dice: Señor, que me suban aunque sea 50 centavos. Dios dice: el límite lo pones tú. Si tú quieres que te suban 50 centavos, te van a subir 50. Pero el punto es: ¿qué es lo que usted quiere creer? Dios no le pone límites a lo que usted pide. Dios le pone condiciones. Y la condición es: tienes que creer. Es decir, si la planta de tu pie se puede meter allí, si tú puedes entrar y verte allí. Si los espías no se vieron allí. Los espías decían: si nosotros llegamos, nos van a matar los gigantes. Josué dijo: no, si nosotros llegamos, nosotros vamos a matar a los gigantes. Y los otros espías decían: no, ellos son muy grandes y nosotros somos langostas. En el momento que la persona se descalifica a sí misma, porque ya sus creencias no le permiten, inmediatamente ya no hay manera de triunfar. Usted le dice a alguien: mira, Dios te va a sanar. Y la persona dice: no, ya yo me estoy muriendo, esto es demasiado, ya los médicos hicieron todo lo posible. La mujer del flujo, los médicos habían hecho todo lo posible, pero la mujer estaba determinada de que me sano, me sano. Y la mujer dijo: voy a ir a tocar el borde de su manto, porque si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Estos ciegos decían: vamos a ir detrás de este hombre porque él nos puede sanar.
Entonces Jesús le dijo, ¿cree que puedo hacer esto? Y la respuesta de ellos fue, sí, Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, Señor. A ver, dígalo con fuerza. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando Dios a usted le suelta una palabra, ¿cuál va a ser su respuesta? Cuando Dios a usted le suelta una promesa, ¿cuál debe ser su respuesta? Ahora, no es solamente decirlo, es creerlo. ¿Crees que puedo hacer esto? Y dijeron, sí, Señor. Oh, yeah. En un inglés dijeron, oh, yeah. Oh, por supuesto que sí puedes. O sea, aquí está el punto. ¿Puedo creer que Dios puede hacer? ¿Puede usted creer? A ver, ¿puede usted creer que Dios puede hacerle a usted millonario? Hay gente que dice, ¿sí me entiende? Porque es que no lo cree. Hay gente que se le hace más fácil creer que se va a morir a que se va a sanar. Se le hace más fácil, por alguna razón se le hace más fácil. Se le hace más. David dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. O sea, a usted se le tiene que alumbrar la idea de que Dios sí puede y que usted sí cree. Diga conmigo, Dios puede y yo creo. Si usted junta esos dos, si usted puede juntar esos dos elementos, ¡pum! Ahí está el milagro. Dice que el agua es el producto de dos elementos juntos, que es H2O, ¿verdad? Dos elementos juntos producen agua. El milagro es juntar dos elementos. Dios puede y yo creo. Si Dios puede y yo creo, el milagro está hecho. Yo quisiera hoy soltarle a usted esta palabra. Usted necesita celebrar la mejor Navidad de su historia este año. Usted tiene que llegar al 24, al 25 de diciembre con un milagro en la mano. Dígame amén a eso. Dios puede y usted cree. Dígame yes. Diga conmigo sí, Señor. Fíjese usted, dice, ellos dijeron sí, Señor. Verso 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. El verso 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Quiere decir que sí creían de verdad. Sí creían. Y yo quiero hablarle de esto porque a mí me parece que ahí es donde está el detonador de los milagros. Muchísima gente, el problema de ellos no es tener un Dios grande, sino tener una fe demasiado pequeña. Hay gente que tiene un Dios grande, pero una fe muy pequeña, demasiado pequeña. Ese fue el caso de los judíos en Hebreos capítulo 3. Cuando está hablando de que estaban pasando por el desierto, tuvieron fe para salir de Egipto, pero no para entrar en la tierra prometida. Tenían fe para dar el primer paso, pero no para dar los otros que le faltaban. En Hebreos 3, verso 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Corazón cómo? Malo, de incredulidad. ¿Cómo es el corazón incrédulo? ¿Cómo es el corazón incrédulo? Malo. Para Dios, una persona que no cree no es buena. Eso no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16, no se lo pierda. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿Sabe lo que es estar 40 años disgustado? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
Llega un momento que no es el tamaño del Dios que yo tengo, sino la fe en el Dios que yo tengo. Llega un momento en que ya no depende de lo que Dios habló, ya depende de lo que yo creo. Ellos oyeron su voz, pero no creyeron. Ellos vieron milagros, poder. O sea, Dios se molestó porque Dios dijo: mira, he hecho milagros que no he hecho en toda la tierra, las hice con ellos. Les abrí el mar, les mandé maná, les saqué agua de una piedra, y todavía no me quieren creer. ¿Qué les pasa a esta gente? Dios quiere llevarnos a un punto donde podamos corregir las creencias que nos están deteniendo. Muchos de nosotros hemos dado el primer paso, que es soñar, pero no hemos dado el siguiente paso, que es terminar de creer para hacer el sueño realidad. Salir de Egipto es una cosa, entrar a la tierra prometida es otra. Dios quiere llevarnos ahí y tenemos que corregir qué es lo que nos está limitando, qué es lo que me está deteniendo. No puede ser Dios, no puede ser su falta, su poder, su falta de respaldo. Es a veces mis creencias las que me tienen limitado. Demasiadas creencias, que si Dios me castiga, que si Dios no es bueno, que si Dios anda con un palo en la mano buscando el momento en que me estoy equivocando para darme un garrotazo en la cabeza. Señores, tenemos que llegar a un momento en que mis creencias tienen que dejar de perjudicarme. Dios me dio la habilidad de creer, fue para ver milagros, no para recibir castigos. Puede decir amén a eso. Dios me dio la capacidad de creer, fue para que las puertas se abrieran, no para dejarlas cerradas. Dios me dio la capacidad de creer, fue para que los sueños se hagan realidad, no para cancelarlo. Así que voy a creer que si Dios lo dijo, también lo hará. Dios quiere que yo lleve mis creencias a ese nivel. Dios se disgustó con esta gente por 40 años porque no le creyeron. ¿Por qué a Dios le molesta tanto la incredulidad? Déjeme enseñárselo en 1 de Juan capítulo 5 versículo 10. ¿Por qué a Dios le molesta tanto la incredulidad? Dice así: el que cree, verso 10 de 1 de Juan 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, ojo, el que no cree a Dios, le ha hecho, ¿qué cosa? ¿Cómo le hace? A ver, ¿cómo le hace? Mentiroso. ¿A quién? A Dios. ¿Sabe lo que es decirle a Dios mentiroso en su cara? ¿A cuánto le molestan que le diga mentiroso? Imagínese a Dios, que nunca ha mentido. Y usted, que ha hecho sus mentiritas de vez en cuando, le molesta. Pues Dios nunca mintió. ¿Sabe lo que es decirle a Dios? You're kidding. You're not gonna do that. Tú eres un mentiroso, Dios. O sea, eres un descarado mentiroso. ¿Sabe lo que es decirle a Dios eso? Dice la Biblia que cada vez que alguien decide no creer, está diciéndole a Dios mentiroso. Porque estamos diciendo: dijiste algo y yo creo que no lo vas a hacer. Esa es una actitud que a Dios lo molesta. Dios se molestó con esta gente por 40 años y por eso hizo un juramento. Dios juró y dijo: no van a entrar en la tierra prometida. Es decir, salieron, comenzaron a soñar, pero Dios les juró que nunca su sueño se iba a cumplir. No porque Dios no fuera bueno, sino porque ellos lo hicieron mentiroso con su falta de fe. Señores, es hora de cambiar nuestras creencias limitadoras. Es hora de decir: si Dios lo dijo, lo va a hacer también. Si Dios lo prometió, también lo va a cumplir. Yo no sé cómo va a ser, si va a ser con un médico, si va a ser una operación, si Dios va a hacer un milagro, si me voy a tomar una pastilla, pero que si Dios prometió que me voy a sanar, me voy a sanar, porque ya Dios lo dijo, yo lo tengo que creer. O sea, si Dios lo dijo, lo va a hacer. Vamos a aplaudirle con ganas a ese Dios. Yo tengo que creerlo. Dios lo va a hacer. Entonces, si yo no creo, es la mayor ofensa que le puedo dar a Dios. Quiere decir que creer, por consecuencia, es la alabanza más poderosa que puedo hacerle a Dios. Más que aplaudir, más que cantar, más que levantar mis manos, más que danzar,
más que tocar un instrumento, más que cantar una armoniosa melodía, más que componerle a Dios la mejor canción, la alabanza más poderosa que le puedo dar a Dios, la adoración más grande es creerle. Es decir, Señor, si tú lo dices, mi corazón lo cree. Es más, yo voy a dar los primeros pasos porque sé que tú no vas a fallar. Yo voy a caminar en fe porque sé que tú no me vas a fallar, Señor. Mi mayor adoración es mi fe. Vamos, denle un aplauso a Jesús, por favor. Eso. Diga conmigo, lo creo. Diga al vecino, yo creo. Ana, dice la Biblia, que no estuvo más triste. Y no solamente eso, dice la Biblia que se levantó ella, su marido Elcana, y adoraron. Antes solamente estaba orando, pero ahora comenzó a adorar. ¿Sabe? Cuando usted no solamente pide, sino que cree, ya no solamente está orando, sino que está adorando. Muchísima gente está confundida y piensa que adorar es cerrar los ojos, levantar las manos y cantar una canción. Yo no tengo nada en contra de eso. La Biblia habla de que esas son gestos de adoración, pero toda esa adoración nace como un efecto de que ya yo le creo a Dios. Sé que Dios existe, sé que Dios está en control de todo, sé que su palabra se va a cumplir, sé que Dios no me va a abandonar, sé que mi cuerpo se va a sanar, sé que esa puerta se va a abrir, sé que esta Navidad voy a celebrar algo victorioso, sé que Dios va a hacer el milagro, confío que su palabra se va a cumplir. Esa es la actitud de adoración más poderosa que puede recibir el cielo. Cuando Dios dijo que Abraham adoró, no fue porque Abraham levantó las manos y cantó una canción, sino porque Dios le dijo, voy a multiplicar tu descendencia, y aunque la sacrifiques, yo voy a multiplicar tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando usted cree en lo que Dios está diciendo, aunque parezca que está desapareciendo, entonces Dios dice, esta persona me está adorando. Y cuando Dios encuentra un adorador, no hay milagro que Dios no pueda hacer con un adorador. Oh my God. Dígale al vecino, para el que cree, todo es posible. Ahora dígale, todo lo que pidieres, creyendo, lo recibiréis. Hay que pedir y también creer. Si usted solamente pide, está orando, pero si usted cree, está adorando. Llega el momento que hay que cambiar nuestra oración por adoración. Llega un momento en que Dios busca adoradores. Fíjese que en ningún momento dice la Biblia que Dios anda buscando oradores, pero sí anda buscando adoradores. Gente que pase de solamente pedir a también creer. Gente que diga, ¿sabes qué, Señor? Tú no mientes. Yo sé que Dios no miente. No, yo sé que Dios no miente. No, yo sé que Dios nunca ha mentido ni va a mentir. Dios es fiel a todo lo que promete. Y si Dios dijo que tu familia se va a salvar, tu familia se va a salvar. Si Dios dijo que tu cuerpo se va a sanar, créeme que tu cuerpo se va a sanar. Si Dios dijo que tu generación es poderosa en la tierra, créeme, tu generación será millonaria en la tierra. Si Dios dijo, oh, come on, denle un aplauso a Dios. Si Dios ya lo dijo, lo va a cumplir. No hay opciones. Para mí esto es demasiado importante porque he descubierto que todos los límites y todas las razones por las que la gente fracasa no es porque las cosas salgan mal, sino porque la persona dejó de creer que pueden salir bien. El problema no está en que las cosas estén saliendo mal. Nadie disfruta un desierto. El desierto no es un lugar para disfrutar, es un lugar para creer. No es fácil pasar por un desierto. Ahí hay lágrimas, ahí hay sudor, ahí hay momentos difíciles, ahí hay escasez, ahí hay momentos demasiado difíciles. Pero que yo crea que no voy a salir de ahí, eso lo hace un problema. Todos nosotros tenemos que aprender que cada tormenta es el anuncio de un testimonio a punto de llegar. Diga un amén más grande que ese. Que Goliat es el anuncio de un trono a punto de llegar. Un desierto es el anuncio de una tierra prometida a punto de llegar. Cada situación es un milagro a punto de ocurrir. Tenemos que llevar nuestra cabeza ahí.
Por último, tengo que decir lo siguiente. ¿Por qué Dios ve tan clave el creer y el no creer? ¿Por qué Dios no puede estar tranquilo que si Él ya dio la palabra, el milagro va a ocurrir? ¿Por qué Dios no se queda tranquilo? ¿Por qué Dios insiste en que yo crea? Porque ni aún Dios dando la palabra es suficiente. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no depende de lo que Dios hizo, la salvación depende de que yo crea. Dios, ya Jesús murió y resucitó, ¿sí o no? ¿Eso hace que todo el mundo se salve? No. Hace falta que la persona crea. Lo que salva a la gente no es lo que Dios hace, sino lo que yo creo. Lo que activa el poder de Dios en nosotros no es el tamaño del Dios que tenemos, sino la fe que tenemos en ese Dios. Y es allí donde radica todo. Por eso es importante analizar mis creencias. ¿Por qué hay promesas que no se han cumplido? ¿Por qué a los judíos se les hace tan fácil progresar y a los latinos se nos hace tan difícil progresar? Un judío llega a un país arruinado y en ese país prospera. Un latino llega a un país próspero y en ese país se arruina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Usted dice: claro, pastor, porque el judío no tiene promesas de Dios. Usted también las tiene. Y le voy a decir algo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros tenemos mejores promesas que los judíos. ¿Por qué entonces a ellos le va a ir mejor que a usted, si las promesas de usted son mejor que las de ellos? No estoy diciendo que quiero que le vaya mal a los judíos. Que Dios los bendiga y los bendiga mucho. Y que les vaya mejor todavía. Dígame amén a eso. Pero la pregunta es: ¿por qué a mí no me va a ir bien? Si las promesas que yo tengo son más grandes que las que tienen ellos y son mejores. ¿Qué es lo que me hace distinto a un judío? Son mis creencias. Y aquí, con esto cierro el mensaje. Cada uno de nosotros, la razón por la que las creencias para Dios son tan vitales es porque las creencias son una decisión. Usted elige qué creer y usted elige qué no creer. Es una elección que usted hace. Si usted quiere creer que no tiene dinero para diezmar, usted no diezma. Pero no es porque no tiene dinero, sino porque usted elige creer que no le va a alcanzar. Es una elección que usted hizo. Entonces la pobreza ya no es un asunto del país que vive, ni del empleo que tiene, sino de las creencias que usted decide almacenar. La gente no obedece simplemente porque elige creer. No. Dios sabe que yo no puedo. No, Dios sabe que tú puedes, por eso lo escribió en la Biblia. Pero usted elige no creer y le dice mentiroso. Entonces Dios se ofende. No porque usted no diezme, sino porque usted no cree. Porque Dios, 20 pesos no le va a hacer diferencia a Dios. Pero su fe puede hacer una gran diferencia en su familia. Ese amén estuvo muy flojo. Por eso es que las creencias para Dios son tan importantes, porque son una elección. La persona dice: no, es que si me como eso me va a hacer daño. A lo mejor no te va a hacer daño, pero tú crees que sí. Siempre es sus creencias, y las creencias son una elección. Nosotros elegimos. Yo elijo creer. Es una elección que yo hago. Nadie en este mundo, jamás nadie puede obligarte a creer algo. Es una elección que tú debes hacer. Nadie puede evitarle a usted creer. Esa es una elección que usted hace. Pueden evitarle salir de un lugar, pero no pueden evitarle que su mente se vaya de ese lugar. Pueden ayudarte a tratar de entrar, pero si tu mente no entra, tú jamás entras. Todo lugar que pisara la planta de tu pie será tu territorio. Dios quiere ayudarnos a sacar la planta del pie de la duda, de los miedos, de las preocupaciones, de las ansiedades. Saque la planta de su pie de ahí, porque ese será su territorio.
Deje de andar viviendo con miedos, con sustos, con preocupaciones. Usted tiene un Dios grande y poderoso. Y como dije esta mañana, Dios hizo que el sol saliera hoy, ¿verdad que sí? Dios hizo que el planeta siguiera rotando, ¿verdad que sí? Bueno, si ya Dios cumplió eso, que es más difícil, créanme que va a cumplir todo lo demás también. Si ya Dios cumplió una parte, va a cumplir todas las otras. Vamos, denle un aplauso a Jesús, por favor. Esa es nuestra fe, que Dios no va a fallar. Porque ya hizo lo más difícil, seguramente va a hacer lo otro también. Ese aplauso puede sonar mejor, vamos. Para el que cree, todo es posible. Dígalo conmigo, lo creo. Hoy quiero invitarle a que usted pueda sacar la planta de su pie de los miedos. Si usted ha estado demasiado ansioso, preocupado, deprimido, triste, es porque usted ha estado pisando con la planta de su pie territorios que no debería pisar, pensando cosas que no debería pensar. Eso no es Dios, eso es usted que elige simplemente creer. El miedo es simplemente la elección de creer que las cosas van a ir mal. Usted eligió creer eso. Como yo les pongo siempre el ejemplo, un día a mi esposa se le cayó una prenda dentro de una macetera. La macetera en el patio está llena de flores porque a la nena le gusta plantar muchas flores y cositas allá en el patio. Y ya casi que es un jardín de Edén en el patio de mi casa, porque a la nena le gusta estar plantando cosas. Así que un día se le cae algo y me dice, se me cayó algo. Y le dije, pues sáquelo. No, me puede salir un animal. Y le dije, ¿y por qué no se puede encontrar $1 millón? La misma energía, cantidad de energía que necesita para creer que ahí hay un animal, la necesita para creer que hay $1 millón. Pero usted elige creer que hay un animal. Así es la gente. Las personas siempre eligen creer que, ay, mi hijo no ha llegado. ¿Y si se mató? ¿Y si lo accidentaron? ¿Y si lo robaron? ¿Y si lo asaltaron? Son elecciones que usted hace. Cada uno de nosotros elige qué creer. Dios dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tu territorio. Hoy yo te invito a poner la planta de tu pie en el éxito, en la victoria, en el milagro, en la sanidad. Pon la planta de tu pie ahí y no lo saques de ahí. Vamos a creer, mi familia será salva en el nombre de Jesús. Mis hijos son una generación poderosa en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto es sano en el nombre de Jesús. Mi casa es una casa victoriosa. Vamos, denle un aplauso al Rey. Voy a elegir creer que Dios prometió y también cumplirá. Es una elección que yo he hecho. Come on, ese aplauso va a sonar mejor. Oh yes, lo creo. Dígalo conmigo, lo creo. Vamos, ponga la planta de su pie, diga, lo creo. No, eso tiene que sonar mejor. Lo creo. Yo pongo la planta de mi pie ahí. Yo pongo la planta de mi pie diciendo, para el 31 de diciembre voy a tener un testimonio. Cuando mi familia se reúna conmigo el 31 de diciembre, voy a tener una hermosa historia que contar, porque Dios hará un milagro en estos días. Dígame amén a eso. Yo voy a llegar a esta Navidad con una victoria en la mano en el nombre. Yo pongo la planta del pie ahí. Yo la pongo. Diga conmigo, lo creo. No, pero con la planta de pie, lo creo. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, ese será tu territorio. Vamos a orar. Y si usted necesita pedirle perdón a Dios porque ha tenido su pie puesto en las dudas, en los miedos, y dice, Señor, perdóname porque te he estado haciendo mentiroso y no sabía que te estaba ofendiendo, Señor. No sabía que estaba siendo tan grosero. Hoy te pido perdón y me convierto en un adorador. Voy a creer en Dios. Voy a creer en Dios. Y si esa es su decisión y quiere pedirle perdón a Dios por esa y por todas las demás faltas, levante su manito derecha conmigo y dígale con todo su corazón, Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas, sobre todo por mi falta de fe. Desde hoy soy un adorador. Te creo. Desde hoy me aferro a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.